Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 de graduado en ESO. Hoy vengo a presentar lo que sería la cuarta clase virtual de esta tercera evaluación o la 15ª clase virtual de este curso académico 2013-2014. En ella vamos a ver la primera parte del tema 1 de tecnología, donde se habla acerca del concepto, la historia y la estructura de Internet. Recordad que Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación que están interconectadas o conectadas y que funcionan como una única red de alcance mundial. La palabra Internet proviene de International Network y lo que distingue a Internet técnicamente es el uso del protocolo de comunicación TCP o IP que constituye la forma de entenderse entre computadoras. Respecto a los orígenes de Internet, el origen de Internet es militar. A principios de los años 60 se desarrolló en el Departamento de Defensa estadounidense para asegurar la comunicación y la transferencia de datos. En los años 70 se desarrollaron las investigaciones para crear un sistema de comunicación unificado, que son los protocolos TCP e IP de los que acabamos de hablar. En 1983, una vez conectadas varias redes, ARPANET se convierte en Internet, que comienza a utilizarse en universidades. Y en 1992 nace la World Wide Web, que año a año ha ido creciendo de forma exponencial. Respecto al control de la red, en 1983 se crea la IAB, que es una asociación independiente que tiene por objetivo perfeccionar los métodos de comunicación. También se han creado otros organismos como el IETF para resolver problemas de la red. En los años 90 se crea también la Internet Society, la ISOC, para exponer y discutir las futuras evoluciones de Internet. Y otra organización importante es la World Wide Web Consortium, W3C, que se encarga de la evolución técnica de la web. También están los organismos que se encargan de regular los nombres de los dominios, como el ICANN. El dominio de Internet es el nombre asociado a un grupo de dispositivos o equipos que están conectados a la red de Internet. Y una dirección IP es un número que identifica a un ordenador conectado a la red. Respecto a su estructura y funcionamiento, en las grandes redes informáticas se encuentran ordenadores de varios tipos. Por un lado están los servidores, que están especializados en almacenar información, y por otro lado están los ordenadores cliente, que son los que manejan los usuarios. Una red local o LAN está formada por un conjunto de ordenadores y otros equipos que están conectados entre sí. La conexión de todas estas máquinas se realiza mediante cables o sistemas inalámbricos. Todo se conecta a un dispositivo que se encarga de dirigir la comunicación entre ellos, pudiendo ser un concentrador o un conmutador. Cuando se comunican dos redes entre sí para tener una salida a Internet, se conectan a un enrutador o router, que es el que consigue darles comunicación. Respecto a la estructura y el funcionamiento de la red, cuando un ordenador se conecta a Internet, lo hace a través de un servidor, también conocido como proveedor de servicios de Internet o ISP, y puede hacerlo a través de varios métodos. El primero de ellos sería una línea telefónica, para lo cual se necesita un módem. También se puede realizar mediante un servicio ADSL, que también va a través de la línea telefónica, pero con acceso por banda ancha, que permite el uso del teléfono y del Internet a la vez. Se puede realizar también la conexión a través de un cable coaxial, que es un cable de cobre similar al de las antenas de televisión. Y por último, también se puede llevar a cabo una conexión a través de la telefonía móvil, también denominada como tecnología de tercera generación o 3G. Los protocolos más importantes en la comunicación de la red son el TCP, el HTTP y el FTP. Vamos ahora a seguir con la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver el tema 4 del bloque temático 4, donde se habla de las relaciones de proporcionalidad. Recordad que dos magnitudes son directamente proporcionales si al cambiar el valor de una de ellas, los valores de la otra también cambian en la misma proporción. Es decir, que si una de las variables aumenta, la otra también aumenta, o si una de las variables disminuye, la otra también disminuye. Una función se dice que es proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir la magnitud independiente, también lo hace en la misma medida la magnitud dependiente, que es lo que os acabo de decir. Por ejemplo, uno de los ejemplos sería la función y igual a 6x, donde cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, su gráfica es una línea recta y su pendiente se le conoce como la constante de proporcionalidad.
Si nos fijamos en la función y igual a 6x, cuando aumenta la variable independiente x, también aumenta la variable dependiente y. Y si la variable independiente x disminuye, también la variable independiente y pasa a disminuir. Por otro lado, se denomina que una función es de proporcionalidad inversa cuando se establece que dos magnitudes, al aumentar el valor de la magnitud independiente o x, la magnitud de la variable dependiente decrece en la misma proporción. El ejemplo sería el de y igual a 6 partido por x. De esta forma, si aumentamos x, aumentamos el denominador de la fracción, por lo tanto la fracción tendrá un valor menor y disminuirá el valor de y. Y sin embargo, si disminuimos el valor de x, el valor de la fracción será mayor y por lo tanto el valor de y será mayor. Cuando dos magnitudes presentan una relación de proporcionalidad inversa, su gráfica es una hipérbola. Su pendiente es constante y resulta ser el producto de ambas. Una función lineal es aquella cuya expresión matemática viene dado por la fórmula general y igual a m por x, donde y es la variable dependiente, m es la pendiente y x es la variable independiente. Una función afín es aquella cuya expresión matemática es y igual a mx más n, es decir, es prácticamente igual que la ecuación de la función lineal, pero le añadimos un nuevo término, que es el n, que se corresponde con la ordenada en el origen o el coeficiente de posición y nos indica el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas. Recordad que la m sigue siendo la pendiente de la recta. Y por último tenemos también una función constante, que es aquella función matemática que toma el mismo valor para cualquier valor de la variable independiente. En este caso, pues uno de los ejemplos sería y igual a n, donde podemos ver que no depende de la variable independiente y que va a dar siempre el mismo valor n, que es cualquier número, a la variable dependiente y. La pendiente de una recta es la inclinación de la recta respecto al eje de abscisas, que es el eje x. Si la pendiente es mayor que 0, si m es mayor que 0, la función es creciente y el ángulo que forma con la parte positiva del eje OX, es decir, del eje x, es un ángulo agudo. Por otro lado, si la pendiente es menor que 0, es decir, si m es menor que 0, la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje OX, en este caso, es un ángulo obtuso. Y por último, si la pendiente es igual a 0 o m es igual a 0, la función es constante y su gráfica es una recta paralela al eje OX o al eje X. ¿Cómo se puede calcular la pendiente? Bien, hay varios modos. Podemos calcular la pendiente calculando la variación de y dividiéndola por la variación de x. O si partimos, por ejemplo, de dos puntos que pertenecen a esa recta, podemos calcular la pendiente restando las coordenadas del punto 2 respecto a las del punto 1. Y calculando la fórmula que tenéis aquí en pantalla. La coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1 partido por la coordenada x del punto 2 menos la coordenada x del punto 1. También existen varios tipos de rectas. Cuando dos rectas presentan la misma pendiente y se diferencian en el coeficiente de posición, se llaman rectas paralelas y nunca se cortan. Y por otro lado, cuando dos rectas tienen sus pendientes opuestas y recíprocas, es decir, cuando una pendiente es igual a la pendiente de la otra invertida y cambiada de signo, son rectas perpendiculares. Y respecto a las características de las funciones lineales, pues su dominio y recorrido es el conjunto de números reales, su crecimiento es creciente si la pendiente es positiva o decreciente si la pendiente es negativa, no tienen ni máximos ni mínimos, y respecto a sus puntos de corte, las funciones con forma y igual a mx tienen un único punto de corte con los ejes que coincide con el origen de coordenadas, y las funciones con la forma y igual a mx más n tiene dos puntos de corte. El corte con el eje de abscisas o eje x se calcula haciendo y igual a 0 y despejando x para calcular su valor, y el corte con el eje de ordenadas, para calcularlo bastaría conocer x igual a 0 y despejar y para calcular su valor. Por último, vamos a ver la asignatura de Ciencias Naturales, en la cual veremos la primera parte del tema 2 del bloque temático 5, donde se estudia la población y el ecosistema. Una población está formada por seres vivos que se agrupan y relacionan con otros de su misma especie en un área determinada y en un periodo de tiempo definido. Una población puede verse afectada por factores abióticos o factores bióticos. Los factores abióticos son los elementos que componen el medio ambiente en el que vive un organismo. Por un lado,
existen unos factores abióticos climáticos que son aquellos que hacen referencia al clima. Entre ellos, los más importantes son la temperatura, la luz y la humedad, ya que provocan adaptaciones anatómicas, fisiológicas y conductuales. Por ejemplo, la temperatura da lugar a animales homeotermos, es decir, que tienen una temperatura constante, o poikilotermos, es decir, que regulan su temperatura mediante el medio. Por otro lado, en el caso de la luz, las plantas se adaptan mediante fototropismos y hojas aplanadas, mientras que los animales presentan una diferente pigmentación. Y, si estudiamos la humedad, las plantas pueden presentar espinas, pelos o gruesos tallos para evitar la pérdida de agua. Y los animales pueden poseer escamas, pelos o superficies respiratorias internas, una fecundación interna para evitar la pérdida de agua. Respecto a los factores abióticos no climáticos destacan el oxígeno, el dióxido de carbono y la sal, al influir en el agua y en el suelo. Y por último, estos factores se renuevan mediante ciclos biogeoquímicos que veremos más adelante. Respecto a los factores bióticos, son fundamentalmente, de hecho son los seres vivos. Los seres vivos de una población interaccionan entre sí, dando lugar a relaciones intraespecíficas que pueden ser de distinto tipo. Estos factores bióticos pueden dar lugar a una familia que consiste en la unión de individuos de la misma especie con un parentesco. Y existen de varios tipos. Una familia monógama, que está compuesta por un macho y una hembra. Una familia polígama, donde está compuesta por un macho y varias hembras. Una familia parental, compuesta por una hembra, un macho y las crías. Una familia matriarcal, que está compuesta por una hembra y la descendencia. Una familia patriarcal, que está compuesta por el macho y la descendencia. O una familia bifilial, que está compuesta solo por las crías. Otro tipo de asociación sería la asociación gregaria, que consiste en la agrupación de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo largo para ayudarse mutuamente en la defensa o la búsqueda de alimento. Por otro lado, también existe la colonia, que son individuos formados a partir de un mismo progenitor a través del proceso de gemación para buscar y capturar alimento. Sería, por ejemplo, el caso de los corales. Y, por último, también podría existir una sociedad que también se puede conocer como asociación estatal. Y es el conjunto de individuos jerarquizados entre sí para poder realizar un trabajo. Sería, por ejemplo, el caso de las abejas o de las hormigas. Y vamos a pasar a estudiar la segunda parte el otro tema que se trata en esta primera parte, que es el ecosistema, que consiste en la interacción entre las poblaciones que viven en una misma zona con unas condiciones determinadas, denominadas biotopo, formando una comunidad, denominada biocenosis. El biotopo es el conjunto formado por el medio, el sustrato y los factores abióticos que influyen en los seres vivos. El medio es el lugar que rodea a los seres vivos y existen dos medios relacionados, que son el agua y el aire. El sustrato es la superficie en la que los seres vivos se fijan, apoyan o desplazan. Pueden ser de varios tipos, el suelo, la superficie del agua o el fondo marino. Y el conjunto de los biotopos en el que puede vivir un individuo se denomina hábitat. Por otra parte, cada especie tiene una función en el ecosistema que se denomina nicho ecológico. La biocenosis es la interacción de los seres vivos pertenecientes a distinta especie o población. Y hay varios tipos. Existe la depredación, que consiste en la relación entre un depredador que captura y se alimenta de otro ser vivo, denominado presa. Cada uno posee sus propias adaptaciones específicas. Por un lado, anatómicas, en el caso del depredador, dando lugar a la formación de garras o de dientes para poder atrapar más fácilmente a la presa. Y por otro lado, adaptaciones defensivas, en el caso de la presa, para poder evitar ser cazada. Otro tipo de biocenosis sería el parasitismo, que consiste en una interacción entre un parásito y un hospedador. El primero se aprovecha del segundo, creando un perjuicio al mismo. Otro tipo sería el de competencia, que consiste en la relación entre individuos de distinta especie por un mismo alimento. Otro sería el comensalismo, que consiste en un organismo que se nutre de los restos de alimentos o de las secreciones de otro, de distinta especie, sin causarle perjuicios. El inquilinismo sería como consiste en un ser vivo, donde el inquilino se refugia en el cuerpo de otro, de distinta especie, sin perjudicarle.
Y por último, la simbiosis, también denominada mutualismo, consiste en una relación entre individuos de distintas especies que se unen para beneficiarse mutuamente. Esta simbiosis puede ser temporal o permanente. Y por último vamos a ver las redes y las cadenas tróficas. Los seres vivos necesitan materia y energía para poder realizar sus funciones vitales y mantener su estructura. Por ello, se produce una transferencia de las mismas entre seres vivos, dando lugar a las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas constan de niveles tróficos, con organismos que desarrollan el mismo papel en la cadena alimentaria. De esta forma, los niveles tróficos son tres. El primer nivel trófico, o también llamado nivel de productores, lo constituyen los vegetales, que son los seres autótrofos, que se alimentan de la primera fuente de energía, el sol, a través de la cual pueden llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. El segundo nivel trófico, también denominado consumidores, son los animales o los seres heterótrofos y se nutren de la energía acumulada en los vegetales. Pueden pertenecer en este caso a tres categorías. Consumidores primarios, que son aquellos animales herbívoros que se alimentan de los animales o de los seres productores, de los vegetales fundamentalmente. Los consumidores secundarios, que son aquellos animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios. Y los consumidores terciarios, que son aquellos animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios y de los consumidores secundarios. Los restos de los productores y los consumidores son aprovechados por el tercer nivel trófico, también conocido como los descomponedores, que obtienen la energía que puede quedar en la materia orgánica al transformar esta en materia inorgánica. Esta materia inorgánica será la que utilicen los productores para llevar a cabo esos procesos para la obtención de energía del primer nivel. Y para acabar vamos a ver los ciclos biogeoquímicos de los que hablamos al empezar el tema, donde al estudiar las cadenas tróficas como vimos, al estudiar cadenas tróficas, se produce una pérdida de energía al pasar de un nivel a otro. Esto hace necesario el aporte continuo de luz solar y la reutilización periódica de la materia, que se lleva a cabo a través de la renovación mediante los ciclos biogeoquímicos, que fundamentalmente son tres. El primero de ellos es el ciclo de carbono y del oxígeno, que son las sustancias que participan en la fotosíntesis y en la respiración. Por ello, están relacionadas, ya que la fotosíntesis consume dióxido de carbono y crea oxígeno, mientras que en la respiración se consume oxígeno y crea dióxido de carbono, por lo cual uno renueva al otro de forma continua. El ciclo del nitrógeno sería el segundo de los ciclos biogeoquímicos. El nitrógeno se fija al suelo para combinarse con el hidrógeno y formar amoníaco. El amoníaco será transformado en nitratos, que son absorbidos por los vegetales para formar los compuestos orgánicos que serán consumidos por los animales herbívoros y, a su vez, estos animales herbívoros serán consumidos por los animales carnívoros. De esta forma, el nitrógeno pasa de unos a otros, hasta llegar a los descomponedores, que son los que se encargan de transformar los restos de los seres vivos en amoníaco. Y de esta forma podemos volver a empezar el ciclo por el principio. Y por último, estaríamos hablando del ciclo biogeoquímico del agua. El agua es necesaria para la realización de las funciones vitales en los seres vivos. Por ello, se va renovando continuamente siguiendo un ciclo. Empezamos por las plantas, que toman el agua del suelo para absorber las sales minerales y de esta forma poder realizar la fotosíntesis, con la que consiguen liberar oxígeno al medio ambiente. Después, con la respiración, se consume este oxígeno atmosférico que, unido al hidrógeno de la materia orgánica, forma vapor de agua. Este vapor, junto al que se produce en las aguas superficiales, pasa a la atmósfera, donde, una vez enfriado, se condensa y forma las precipitaciones que devuelven el agua a la superficie terrestre, por lo cual podríamos volver a comenzar el ciclo desde el principio. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta cuarta clase virtual de la tercera evaluación. Espero que os haya sido de ayuda, que os sea útil a la hora de resumir los conceptos de estos temas y recordad que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo para que intente ayudaros en todo lo que me sea posible. Os veo por aquí en la siguiente clase virtual, espero que todo os vaya bien y que el estudio siga siendo interesante. Un saludo. Hasta luego.